Buenas noches. Vamos a ver la tercera unidad de esta materia, específicamente la historia del pueblo de Israel. Queremos leer un pasaje de la Escritura. Dice, Dios que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos tiempos finales, nos ha hablado por medio de su Hijo. Me gustaría hacer una pequeña reflexión. Queda claro que Dios se manifiesta y siempre estuvo hablando en el pueblo de Israel y en nuestra vida. Y es importante conocer la historia porque Dios se manifiesta y habla a través de la historia. Lo hizo de maneras especiales, de manera objetiva. Obviamente, la revelación final siempre es Cristo. Conceptos básicos. La historia constituye el tema principal de la literatura del Antiguo Testamento. Esto lo dice Robinson en su libro Inspiración y Revelación en el Antiguo Testamento. La historia es un tema fundamental. Ahora, esta historia que nos relata el Antiguo Testamento tiene que ver con una historia de fe. No se trata de una historia objetiva, sino de una historia confesional, pues en ella confesaban su fe en Dios y lo que Dios había revelado en ella misma. No estamos hablando de historiadores objetivos, sino gente que escribe su historia pensando en lo que Dios hizo y no pensando en lo que otro hizo. Por eso vas a encontrar posiblemente para el mundo, pero para nosotros no, errores historiográficos, cosas no contadas. Porque el objetivo no es contar la historia universal, sino contar lo que hizo Dios en ese pueblo. Hay que tener cuidado. Si vos vas a buscar en la Biblia un libro de historia universal, un libro que justifique algunas cosas, no lo vas a encontrar. Es un libro confesional. Finalmente, tiene un propósito esa historia: contarnos el plan de redención de Dios. Profesor, pastor, faltan cosas en la Biblia. No faltan. Dios contó lo que necesitamos para nuestra fe, no para nuestra información académica. Ahí tenemos algunas fechas. Empezaríamos a ver mejor esta placa, la anterior, después la vuelvo a pasar. Dice que el periodo patriarcal, más o menos, se considera que es entre el 2000 y 1740 a.C. El Éxodo se basa entre 1290 y 1250 a.C. La monarquía unida, ahí vos ves ya todo, no vamos a decir todos los nombres y todas las fechas. Acá ya tenés un poco más claro hasta el tiempo de Jesús. Es importante saber esto, sí, son fechas probables, fechas que se creen, pero es importante saberlo para conocer en qué contexto vivía la persona o en qué contexto se relata un libro de la Biblia. Queremos empezar con Génesis 1, pasaje ultra conocido y pensante. Yo quiero que utilices tu Biblia en este momento. Cuando leamos esto, no quiero que lo estemos leyendo desde mi placa, sino desde tu Biblia. ¿Por qué es fundamental leer la Biblia? Para entenderlo. Dice la palabra de Dios en Génesis 1, y hoy hablaremos de esto un poco. Dice, Dios en el principio creó los cielos y la tierra. En hebreo es Bereshit bara Elohim, Het Kashamar y Haaret. Este es el primer versículo que tenemos en nuestras Biblias. Yo quiero hacer énfasis, ¿qué dice este versículo? Es difícil predicar este versículo en un mensaje, posiblemente sea difícil explicarlo. El propósito del versículo tiene que ver de dejar claro que Dios es el que crea. No hay otro Dios. Dios es el que crea. Dios creó. Eso es lo que nos dice el versículo. La segunda cosa que nos dice el versículo, que se encuentra en el 2, es: la tierra era un caos total y las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios iba y venía sobre la superficie de las aguas. Este iba y venía, esta idea es de revolotear, de estar como un ave. En estos primeros dos versículos nos deja claro que la creación es producto de Dios
y que Dios está desde el principio. Muy pocas veces le damos importancia como fundamento a esto. Nos quedamos en los versículos que siguen, del 3 al 31, que son pasajes ultra conocidos. Si vos lees ahí, Dios va a crear, pero va a haber un orden. No lo va a hacer de manera. Fíjate que lo primero que hace es crear la luz. Y dijo Dios que existe la luz, y la luz llegó a existir. Dios consideró que la luz era buena, la separó de las tinieblas, y la luz la llamó día, y a las tinieblas noches. Y vino la noche, y llegó la mañana. Ese fue el primer día. Vos fíjate que ahí en el cuadro hay un hecho interesante. Lo primero que hace Dios es crear la luz, el día. En el cuarto punto, crea las lumbreras. En el 14 al 19 dice, y dijo Dios que haya luces en el firmamento, que separen el día de la noche, que sirvan como señales de las estaciones, de los días de los años. Vos fijate que el primer periodo creacional que hace Dios es claro, es la luz. Después de la luz viene la separación, que dice ahí, del 6 al 8, del firmamento. Y después la tierra seca. Y después la vegetación. Fíjate en el 13, en el 11, dijo que haya vegetación sobre la tierra. De estas produzca hierba, que den semilla, y árboles que den su fruto, con semilla todo según su especie. Fíjate, entonces tenemos luz, ¿sí? Separación de aguas, el firmamento, tierra seca, vegetación. Ahora, en otra parte, dice que Dios crea las lumbreras, separación de día y noche, crea las peces y los aves, los que ya lo había separado, crea los animales al hombre y la vegetación como alimento. Es un orden, es un esquema. Es interesante que Dios va de lo máximo a lo mínimo. Es interesante que marca la Biblia, que Dios creó lo máximo, es decir, las estructuras mayores, y después fue creando las cosas pequeñas, los detalles. No dejó nada al azar, hasta lo más grande, hasta lo más pequeño. Termina el otro punto de la historia, en el capítulo 2, versículo 1 al 2. Sí quedaron terminados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. Al llegar el séptimo día, Dios descansó, porque había terminado la obra que había emprendido. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en ese día descansó de toda su obra creadora. Esta es la historia de la creación de los cielos y la tierra. Es interesante, acá podemos discutir si existió el Big Bang, si fueron 7 días, fueron 1000 años. Ahora, el texto no importa cómo lo hizo Dios, lo que importa es dejar claro algunas cosas. Tendríamos que leer Génesis 1 con los 10 mandamientos. Ahí queda claro que Dios es nuestro Dios, que no podemos adorar las cosas creadas porque Él las creó, y lo dice en Génesis. Que el centro de la creación es el culto a Él. El relato nos dice que hay un día para que Él adorarlo, recordar los mandamientos. Es interesante leer Génesis de esa manera. Es muy difícil a veces entenderlo, este Génesis. Nosotros buscamos teorías y cosas, y dónde entran los protoadanes y los preadanes, y si dónde está el mono, dónde está esto. Vos fijate que no importa eso para el autor bíblico. Lo que le importa al autor bíblico es reconocer que Dios es el que crea. Creó lo máximo y lo mínimo. Se preocupó hasta darle de comer al hombre. En el 29 del capítulo 1, en 31, y también les dijo, yo les doy la tierra y todas las plantas que producen semilla y todos los árboles que dan frutos con semillas. Todo esto les servirá de alimento y comerán. Y vos por ahí estás pensando en tu casa, el hombre fue vegetariano en un primer momento, sí. Dios, en el equilibrio natural que había planteado para el hombre, hablaba de esa tranquilidad. Vamos a ir a
al pasaje más conocido y discutido, la caída del ser humano. ¿Sí? Nosotros tenemos la creación, que Dios crea a Adán y a Eva. Eva es hueso en mi hueso. Esa es la explicación de Génesis 2, una explicación más grande. Cuando cae, sí, quiero dejar claro algo. Me parece que el pasaje de Génesis 3 no dice que Adán y Eva estaban muy separados cuando pasa el relato, el diálogo con la serpiente. Es interesante que cuando le muestra la serpiente, Adán está cerca de Eva, la serpiente no miente. ¿Sí? Fue astuta. Para muchos la serpiente es el diablo. Yo te quiero decir lo que dice la Biblia. La Biblia no menciona en este capítulo que sea el diablo. Podemos discutirlo cuando nos veamos por el Zoom o discutirlo, si querés, en una clase presencial, pero en este pasaje no habla que sea el diablo. Ahora, vos fíjate cómo la serpiente atrapa a Eva. Lo primero, ¿sí? Que dice que el fruto, ¿sí? En el versículo 6, dice que el fruto era bueno para comer. Apelación a lo sensible. ¿No? Esa idea. ¿No? No está diciendo es malo. Che, esto que te dijeron que está mal, es bueno para comer. Lo segundo, agradable a los ojos. Atracción estética. Muchas veces el pecado entra por nuestros ojos. Era deseable para adquirir sabiduría, seducción por lo intelectual. O fíjate cuando la serpiente le presenta, dice, si vos comes esto, vas a dejar de ver con tus ojos, se te van a abrir y vas a tener conocimiento de Dios. Siempre en la realidad humana entra esta idea, que Dios nos oculta algo, que podemos llegar a ser como Él para revelarnos, es el pecado. Me parece interesante. Se volvió loco el PowerPoint. Pero vamos a dejarlo ahí. Y vamos a tratar de recuperarlo para la próxima clase. Pero es interesante pensar en esto, ¿no? Dios mostrando la realidad y viendo cómo el hombre peca. El hombre peca porque quiere ser como Dios en este tiempo. Que el Señor te bendiga. Seguramente en la clase que viene hablaremos de las edades de los patriarcas y qué podemos pensar.